Hola gente, en este video les voy a explicar en detalle y vamos a hacer el experimento de las dos rendijas de Young. Pero lo más novedoso es que no solo lo vamos a hacer con luz, sino que también lo vamos a realizar en una computadora cuántica. El experimento de las dos rendijas es uno de los más famosos de la física de los últimos 200 años. Lo realizó por primera vez el físico Thomas Young en el año 1801. Y el objetivo de este experimento era determinar si la luz estaba compuesta por partículas o era una onda. Esa era la disputa en ese momento. Si la luz es una onda, tiene que producir interferencia. Y el experimento de las dos rendijas fue tan exitoso para demostrar esto que a principios del siglo XIX se descartó la naturaleza corpuscular de la luz y se aceptó ampliamente la naturaleza ondulatoria. Es decir, la luz era una onda. Veamos entonces de qué se trata el experimento de las dos rendijas de Young. Aquí se presenta un esquema del experimento de las dos rendijas de Young. A la izquierda tenemos una pantalla opaca con dos aberturas, o sea, las dos rendijas, que van a permitir el paso de la luz desde allí hasta la pantalla que se encuentra a la derecha. Desde cada una de las rendijas va a salir una onda luminosa y estas dos ondas luminosas van a impactar en un punto P de la pantalla. Llamamos H a la diferencia de camino óptico entre estas dos ondas luminosas, es decir, la diferencia de distancia que recorren desde la rendija hasta el punto P de la pantalla. El ángulo de desfasaje phi entre las dos ondas luminosas se puede calcular directamente multiplicando el número de onda por la diferencia de camino óptico. Y a partir de la diferencia de camino óptico también podemos conocer el ángulo θ y la altura x sobre la pantalla del punto P con respecto a la horizontal. De modo que conociendo el ángulo de desfasaje phi entre las dos ondas, nosotros podemos saber cuál es el punto de la pantalla P correspondiente a esa diferencia de fase. Y de esa forma saber si en ese punto P hay interferencia constructiva, o sea, un punto brillante, o interferencia destructiva. La interferencia constructiva corresponde a aquellos valores de la diferencia de fase que sean múltiplos enteros de 2π. Y la interferencia destructiva a aquellos valores de la diferencia de fase phi que sean múltiplos semienteros de 2π. Ahora, al realizar el cálculo de la superposición de las amplitudes de las dos ondas en el punto P, podemos determinar la intensidad luminosa en ese punto P como el módulo de la amplitud elevado al cuadrado. Esa intensidad luminosa en el punto P resulta proporcional a 1 más coseno de phi. Si nosotros ahora vamos variando el ángulo de desfasaje phi entre las dos ondas, vamos a ir obteniendo sobre la pantalla una serie de puntos brillantes y oscuros que corresponden a las zonas de interferencia constructiva e interferencia destructiva. De modo que vamos a obtener una serie de franjas claras y oscuras que corresponden al patrón de interferencia entre esas dos ondas. Vamos a realizar el experimento de las dos rendijas en el laboratorio. Tenemos un láser, una diapositiva opaca con las dos rendijas impresas, con espesor de rendijas de 60 micrones y separadas 200 micrones, y una pantalla donde vamos a proyectar el láser. Apagamos la luz, y entonces ahí ya tenemos todo el kit armado, y vamos a intercalar la doble rendija delante del láser.
Y vemos entonces que en la pantalla va a aparecer un patrón de interferencias formado por las franjas claras y oscuras debido a la interferencia de los dos haces de luz provenientes de cada una de las rendijas. Es decir, la luz era una onda. Y esto fue así hasta que a principios del siglo XX aparece Einstein, que para explicar el efecto fotoeléctrico tuvo que aceptar que la luz estaba formada por partículas, los fotones. Y estos fotones, al pegar en un metal, podían arrancar electrones. Para agregar más intriga a todo este asunto, en 1924, Louis de Broglie presenta su tesis doctoral, en la cual propone que toda la materia presenta características ondulatorias. Es decir, toda partícula tiene asociada una longitud de onda, que hoy se conoce como la longitud de onda de Broglie, que es igual a la constante de Planck dividido el impulso lineal de la partícula. Pero si esto es así, el experimento de las dos rendijas realizado con partículas debería producir resultados similares al mismo experimento realizado con luz. Es decir, se deberían ver patrones de interferencia con partículas. Sí, y esto se comprobó usando haces de electrones para realizar el experimento de las dos rendijas, y más tarde se usaron átomos y hasta moléculas en el año 2003. Y en todos los casos se obtuvieron interferencia de dos haces de partículas, comprobando así la naturaleza ondulatoria de la materia. Bueno, ahora para ver esto, nosotros vamos a realizar el experimento de las dos rendijas en una computadora cuántica, disparando qubits. Para realizar el experimento de las dos rendijas en la computadora cuántica, vamos a armar el siguiente circuito. Vamos a ingresar con el qubit en estado 0 y vamos a aplicarle una compuerta de Hadamard para ponerlo en un estado de superposición equiprobable de 0 y 1. Este qubit ahora representa una partícula que pasó por las rendijas. Del otro lado de las rendijas vamos a aplicar una diferencia de fase a las dos trayectorias de phi con una compuerta P de phi. Y una vez que tenemos las dos trayectorias con determinada diferencia de fase phi, aplicamos otra compuerta de Hadamard para recombinar las dos trayectorias y luego realizar la lectura sobre la pantalla. Así, la probabilidad de que el qubit esté en estado 0 es 1/2 por 1 más coseno de phi, donde phi es el desfasaje que pusimos a través de la compuerta P. Y la probabilidad del 1 es 1/2 por 1 menos coseno de phi. Pero fíjense que entonces la probabilidad del 0, que es justamente 1/2 por 1 más coseno de phi, se corresponde con la intensidad en P que calculamos cuando realizamos el experimento de las dos rendijas con luz, que es 2a² por 1 más coseno de phi. O sea, que a menos de una constante, ambas son proporcionales a 1 más coseno de phi. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar este circuito muchas veces y medir cuántas veces obtuvimos el qubit en estado 0 para cada uno de los valores de phi, o sea, de diferencias de fase, que se va a corresponder con haber detectado la partícula en un determinado punto de la pantalla. Bueno, vamos entonces a realizar el experimento de la doble rendija en una computadora cuántica de IBM. Para eso vamos a usar Qiskit programando en Python. Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que necesitamos y seleccionar el procesador cuántico en el cual vamos a ejecutar este circuito. Aquí podemos seleccionar el backend, o sea, el procesador menos utilizado, pero yo ya lo corrí en el backend IBM Kiev, así que lo seleccioné directamente para usar el mismo job.
En esta celda vamos a generar un simulador que reproduzca el comportamiento de ese backend. Esto para este caso no es necesario porque lo vamos a correr directamente en la computadora cuántica, pero para hacer pruebas es bueno tener un backend simulado en AER antes de mandar el trabajo, el job, a correr en la computadora cuántica. Bueno, ahora viene la parte más importante, que es mapear el problema. Vamos a correr la celda. Vamos a usar entonces un circuito cuántico de un qubit. O sea, esto corresponde a emitir de a una partícula a la vez. El qubit va a ser la partícula que vamos a hacer incidir sobre la doble rendija. Vamos a usar un parámetro phi distribuido entre valores de phi que en este caso, o sea, diferencias de fase entre menos 5pi y 5pi. Y vamos a poner 200 pasos, una partición de 200 puntos entre esos valores, para tener 200 diferencias de fase distintas para correr el circuito. Aquí escribimos el vector de parámetros con los 200 parámetros entre menos 5pi y pi para las diferencias de fase phi. Y ya vamos a armar el circuito cuántico. Vamos a hacer dos circuitos. Un circuito, que es el circuito 0, que es el circuito original con una medición cuando termina de ejecutarse el circuito. Y un circuito 1, en donde vamos a poner una medición en esta línea, una medición inmediatamente después de haber usado la compuerta H para poner en superposición el qubit. Es decir, esta medición lo que va a intentar es medir previamente si el qubit, llamémosle partícula, pasa por la rendija superior o por la rendija inferior. Queremos detectar esto antes de que impacte en la pantalla. Bueno, así entonces tenemos dos circuitos. El circuito 0 y el circuito 1 con esta medición que les contaba previa a la medición final sobre la pantalla. El segundo paso es el paso de optimizar y transpilar estos circuitos cuánticos. Eso es un paso, un requisito necesario porque tenemos que adaptar esos circuitos a la arquitectura del procesador cuántico en el que vayamos a correrlos, a ejecutarlos. Entonces aquí ya están los dos circuitos adaptados a esa arquitectura. Y ahora sí ya vamos a ejecutar en la computadora cuántica. Vamos a armar el bloque unificado de primitivas, ese PUBS, que es un vector que ahora va a tener el circuito 0 y los parámetros, y el circuito 1 y sus parámetros. Esta celda no la voy a correr ahora porque al mandar un job a ejecutar en la computadora cuántica demora. Entonces esto lo hice previamente y ya obtuve el job ID que vamos a usar en la próxima celda, donde vamos a postprocesar ahora los resultados que obtuvimos. Uso ese job ID de la corrida que ya hice y recupero de esta forma ese job. Fíjense que en la celda anterior tenían la opción de ejecutar en AER, que ustedes después cuando quieran hacer pruebas pueden ejecutar con esta línea y comentar todo esto para que no vaya a la computadora cuántica. Bueno, seguimos entonces ahora con la impresión de los resultados obtenidos. Y vemos las veces que obtuvimos la medición final en 1 o en 0 para cada uno de los dos circuitos que corrimos. Fíjense que cada circuito se corrió con 200 valores de phi distintos y a cada circuito lo corrimos 512 veces. Acá en la parte de ejecución están puestos shots 512. Así que tenemos más de 100.000 corridas, digamos, de ese circuito en la computadora cuántica para cada uno de los dos circuitos que corrimos. Con esta celda obtenemos para cada circuito y para cada valor de phi la cantidad de veces que medimos el qubit
en el estado cero, es decir, la cantidad de veces que una partícula impactó en la pantalla. Y eso para cada valor de phi. De modo que ahora podemos plotearlo y fíjense lo que obtenemos. Después les voy a dejar, por supuesto, este programita con un enlace en la descripción para que puedan bajarlo y estudiarlos tranquilos, todo el código, y poderlo reproducir también. Fíjense, en el circuito cero, aquí están representados por cada puntito, para cada diferencia de fase, la cantidad de veces que observamos a la partícula sobre la pantalla, o sea, al qubit en estado cero. Fíjense que cuando las diferencias de fase son 0, 2pi, 4pi, vamos a tener los máximos que corresponden a interferencia constructiva de las dos trayectorias del qubit, la que sale de la rendija superior y de la rendija inferior. Y cuando las diferencias de fase son un múltiplo impar de pi, vamos a tener interferencias destructivas. Ahora, si realizamos previamente una observación, vemos que se rompe todo el patrón de interferencia. Entonces vamos a realizar con esta celda un gráfico de los impactos de las partículas sobre la pantalla. Aquí, para cada uno de los valores de phi, fuimos graficando, distribuyendo de una forma aleatoria sobre una línea vertical todos los puntitos con las partículas que impactaron sobre la pantalla. Y así recuperamos el patrón de interferencia que producen las partículas, o sea, en este caso los qubits, por su carácter ondulatorio. Sin embargo, si queremos observar por qué ranura pasó la partícula, ese circuito con observación previa, vemos que el patrón de interferencia desaparece y estas partículas que aquí demostraban su propiedad ondulatoria, su carácter dual como onda, pierden esta propiedad y actúan directamente como partículas, pasando por una de las dos rendijas e impactando sobre la pantalla de forma completamente aleatoria. Es decir, acá se rompe el patrón de interferencia por el simple hecho de querer observarlas. Bueno, para terminar podemos realizar un histograma en donde podemos ver la distribución de las partículas para cada diferencia de fase entre las dos trayectorias, en el caso de que no las observemos y en el caso de que estemos observando previamente antes de la medición. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya despertado el interés para seguir investigando en este tema tan fascinante y nos vemos en el próximo video.